Bien, amigos, la revista 110 en nuestra persona, en los últimos tiempos, no meses, sino años, se ha dedicado a darle cabida a ciertas personas que han tenido problemas con la justicia. Y quizás, alguna gente, quizá con razón o por falta de información, desconocen que las personas, hasta que no son juzgados en última instancia y se les pruebe y se les condene por alguna acusación, mientras tanto, según la justicia dominicana, son inocentes. Eso es una constante que nosotros hemos validado, porque en estos tiempos en que se utiliza cualquier hecho delictivo o supuestamente delictivo que un político cometa, aquí y en muchas partes del mundo se ha puesto de moda lo que se llama el lawfare, y es eliminación del contrario por vía judicial. Por ejemplo, recientemente nosotros tuvimos el caso de un gobierno que llega, sustituye a un partido que está 20 años en el poder y solo se someten a la justicia a aquellos que desempeñaron cargos en el último año del gobierno que salió. Algunos dicen es que los delitos prescriben. Podrían prescribir el delito, pero no el hecho. Y no es que estamos defendiendo a culpables, porque sabemos que siempre que se usa la acusación, siempre hay algún elemento sospechoso de culpabilidad. Y ponemos un ejemplo a menudo, que es el del vehículo que puede parar un policía de tránsito y empezar a pedirle papeles a un chofer, su licencia, su matrícula, las luces, el botiquín, la respuesta. Siempre encuentra, óyeme, hasta que el botiquín no tiene una libra de azúcar prieta que antes se usaba para el botiquín usar para hemostasia en caso de hemorragia. Esto era en el pasado. Sin embargo, nosotros queremos decir que además toda persona acusada tiene derecho a defensa, y a veces hay abogados que son especialistas en lo penal, en lo civil, en lo comercial, en tierra, en esas cosas que el derecho prevé. Y hasta los jueces, hay cortes de tierra, hay cortes penales, hay cortes comerciales. Y recientemente nosotros hemos hecho un hincapié en algo que nos dejó el saliente presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray. En más de una ocasión, el doctor Ray decía que el Estado debe de cumplir sentencias dictadas por ese tribunal, y que ya son muchas. Pasaron de docenas y se habló hasta de cientos. Fallos que obligaban al Estado a reponer, a devolver bienes a personas que habían sido condenadas por varias violaciones, y cumplieron por algunas, y de otras se le ordenó al Estado devolverle lo que se le había confiscado. Yo no entiendo bien la separación de eso, pero conozco que hay personas
que por violación a una ley lo condenan, pero necesariamente esa ley no prevé la confiscación definitiva de sus bienes. Y lo peor es cuando el Estado o los gobiernos, yo no sé si es Estado o gobierno, se podrían convertir en propiciadores de actos delictivos por parte de funcionarios. Segundo, aprovecharse de esas confiscaciones para uso indebido de funcionarios. Y tercero, crear una situación que a veces los medios vemos como que funcionarios hasta electos se podrían convertir en delincuentes peores que los que ellos llevaron a la cárcel. Y de eso yo he hecho hoy una separación de la participación de dos distinguidos abogados que vienen a hablar de un caso. Ellos no, uno era juez y el otro siempre ha ejercido, para que nos aclaren y nos ayuden a entender el tema del cumplimiento por parte del Estado de las sentencias que en última instancia emite o la Suprema o el Tribunal Constitucional, que a veces no sabemos bien porque algunas cosas de la Suprema van al Constitucional, como si el Constitucional fuera la última instancia. Recordamos que le está hablando no es abogado, gracias a Dios. Doctor, bienvenido. Doctor Félix Olivares y el doctor Juan Hirohito Reyes, que son abogados y que en el caso de doctor Hirohito Reyes es un ex juez de la Suprema Corte de Justicia. Acaba de salir. Doctor, buenos días. La introducción, agárrela y ayúdeme. Mire, lo primero es la gran satisfacción de poder estar por aquí en este espacio de la revista 110 y con usted básicamente porque a mí me encanta la forma inteligente, porque como usted aborda cuestiones muy complejas y con la gracia que lo hace muchas veces. Es la realidad. Y eso denota... denota ignorancia, doctor. No, denota brillantez. Brillantez. De hecho, el tener capacidad de reírse de situaciones, de tomarla con esa filosofía, lo que denota es brillantez. Y siempre, eso no es por esta situación, por lo que usted está planteando ahora, sino siempre. Usted plantea cosas muy serias, a veces riéndose, cosas que son muy complejas. Mire, el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho. Muchas personas entienden que la justicia puede conseguirse a cualquier precio. Y en el Estado social y democrático de derecho, la justicia no puede, lo justo no puede alcanzarse a cualquier precio o a cualquier costo. Repítame, lo justo no debe alcanzarse a cualquier precio o a cualquier costo. Es decir, porque cuando se dice que se quiere alcanzar la justicia a cualquier costo, lo que se cae es en lo que el buen y estimado, querido colega, el doctor Juan Hirohito Reyes, alumno. Decía, es el ánimo justiciero. Hay personas, y es probable que el común de las personas... Eso es lo que debe primar, el ánimo... No, el ánimo justiciero no. No es. En la población, el ánimo justiciero, cuando la gente pide que queremos un culpable, o sea, la gente lo que pide es que haya guillotina, de que haya lapidación. Un cristiano a los leones todos los días, correcto, como en Roma. Un cristiano a los leones todos los días. Eso está bien y es legítima la aspiración en una sociedad tan desigual y de tantas injusticias y de esquemas de mafias y privilegios, que haya ese ánimo justiciero. Pero
los operadores, los académicos y el sistema institucional no puede operar bajo ese condicionamiento. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. En los Estados Unidos de América, entre 1934 y 1964, hubo varias sentencias de la Suprema Corte de los Estados Unidos que fueron delimitando el tema de la actuación policial al momento del arresto, el interrogatorio, y fue en un caso clásico, Miranda versus Arizona, 30 años después de estar dando decisiones, es que se consolida la doctrina que vemos en las películas, en la televisión. Sí. Usted tiene, mire, usted está bajo arresto, sí. Usted tiene derecho a permanecer en silencio, cualquier cosa que usted diga será y podrá ser usada en su contra. Tiene derecho a un abogado, pero Miranda participó en un asesinato y fue y buscó el lugar en donde había tirado el arma, y la Suprema Corte de los Estados Unidos lo exculpó, anuló todo el proceso por el simple hecho de que los policías no le dijeron a él que él tenía derecho a permanecer callado y a no decir. Por ese simple hecho, es decir, estamos hablando de un caso de un crimen grave, pero el sistema, la Suprema Corte de Justicia decía que un sistema no podía prevalecer sobre la base del uso de esos subterfugios y artimañas, es decir, que no valen, que el fin no justifica los medios. Sencillamente como eso. Y hay otro caso de Escobedo versus Illinois. Fíjense, en Illinois estamos hablando de dos apellidos latinos, sí. Porque las garantías en Estados Unidos empezaron a escribirse con latinos, Miranda y Escobedo, en donde en el caso de Escobedo versus Illinois fue a una persona que le pusieron un compañero de celda que era un policía encubierto. Entonces ese policía no le había dicho, mira, yo soy policía, cualquier cosa que tú digas en contra tuya, yo lo voy a usar en contra tuya. Entonces no se le hizo la advertencia. Entonces esa decisión también planteó... Fue revocada y anulada, a pesar de que él le dijo y le confesó a ese compañero de celda, pero él no sabía que era policía. Entonces... Pero allá la policía agarraba y arrestaba gente, se la llevaba a un hotel, lo enganchaba en un tubo y le daban palos, la policía de Estados Unidos. O sea, de diferentes ciudades de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay más de 17,000 agencias de policía. Entonces, ¿qué resulta? Le daban palo igual que aquí. Pero ¿qué resultó? Que cuando los tribunales empezaron a excluir pruebas ilícitas, a excluir esas pruebas espurias por tortura, por tormento, por engaño, por subterfugio, por cualquier... no importa si la persona o no eran culpables. No, es la forma de obtener la prueba. De obtener la prueba. Empezaron a anular eso. ¿Qué ocurrió? Que los cuerpos de policía se profesionalizaron. A partir de 1970, 73, el famoso caso de Sérpico, la película. Que vemos la película de Al Pacino, que fue un caso real, porque las dos policías, por ejemplo, las policías grandes, la de Chicago, la de Nueva York, la de Los Ángeles, eran policías que por lo grande que eran, el control social y el control, institucional se hacía difícil porque eran policías de muchos miembros, 40,000 policías, 50,000 policías. Eran muy propensas a la corrupción policial, porque todo poder que no tiene control se corrompe, por lo dicho por John Locke y el buen amigo francés de Montesquieu, de que el poder tiene que detener el poder. Entonces, ¿cuál es el tema? Que a partir de que los tribunales empezaron a dar sentencias que garantizaban el debido proceso, los derechos que establecen la Constitución y que establecen las normas procesales, empezaron a profesionalizarse. Y por ejemplo, John Jay College, que es una universidad formada por policías y ex policías y que entrena a policías para hacer las cosas correctamente, para que los casos no se caigan.
en los tribunales. Entonces, aquí... Quisiera aprovechar y decir algo sobre el mismo tema para que usted me lo corrija, que lo he estado mencionando durante toda la campaña de Estados Unidos y que a lo mejor estuve equivocado. Para evitar que un candidato se elimine, el sistema judicial norteamericano prohíbe que hasta que no haya un fallo definitivo no se pueda anular un candidato con querellas que se le pongan y puede participar, y fue el caso de ahora que con 34 acusaciones el hombre ganó. Sí, porque eran meras acusaciones, no llegaron a una condena definitiva. Y entonces, lo que usted decía ahorita, toda persona debe ser tratada y estimada como inocente hasta tanto no sea vencida en juicio, se haya establecido su culpabilidad y declarada su responsabilidad penal. Doctor, entonces, la última instancia, ¿es la Suprema o es el Tribunal Constitucional? Porque yo a veces veo cosas que terminan en la Suprema y otras cosas que son llevadas de la Suprema al Constitucional. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver, cuando la Suprema o a lo largo de un proceso judicial se han denunciado violaciones a derechos fundamentales, cuales sean, que estén en la Constitución. Que están en la Constitución. Entonces, cuando el sistema de justicia ordinaria no hace caso omiso a las denuncias de violaciones constitucionales, entonces se puede acudir, y básicamente muchas veces la Suprema Corte de Justicia, porque la Suprema Corte de Justicia, lamentablemente, en más casos de los deseables, ha convalidado violaciones y vulneraciones de derechos fundamentales. Y no es cuando la Suprema aquí atendía los casos constitucionales. No, porque antes la Suprema lo atendía por vía difusa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Había una sala constitucional? Sí, había, no, la Suprema... ¿Cómo era, doctor Hirohito? Sencillamente, nunca ha habido aquí sala constitucional. Incluso el magistrado Subero propugnaba que cuando se iba a crear el Tribunal Constitucional se hiciera una sala al estilo Costa Rica. La sala cuarta. Sí. Aquí tenemos el control difuso desde que se fundó la República, porque el constitucionalismo nuestro se inspiró en el constitucionalismo norteamericano, esencialmente, y es que la inconstitucionalidad se declara en ocasión del caso, porque unas partes lo piden. E incluso tenía la particularidad de que no tenía un efecto erga omnes, lo que difería también de las acciones constitucionales directas, que ahora sí se permite que una ley, un tratado, un decreto, se va y se plantea ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad directa. Bien. Y esa es la diferencia, doctor, que tiene. Como era Suprema, le pedimos que nos ayude. Vamos a dejar que el doctor Olivares termine algo que yo lo interrumpí. No, en definitiva, lo que ha ocurrido es que el Tribunal Constitucional tiene la última palabra para deshacer los entuertos del sistema de justicia ordinaria cuando ha habido afectación de derechos fundamentales. Bien. ¿Qué ocurre? Y eso debo decirlo, porque ha sido una queja particular mía, de que el Tribunal Constitucional, en parte, cuidando, digamos, porque es una institución que surge nueva en medio de luchas de poder, porque aquí el monstruo de los esquemas de mafias y privilegios y el autoritarismo y el conservadurismo que nos permea como sociedad, lleva a que ese era un adolescente o un niño que va creciendo, gracias bajo la égida del maestro y profesor don Milton Ray Guevara, se cuida. Las instituciones tratan de cuidarse cuando van hasta que adquieren fortaleza. Y de ordinario, por ejemplo, en materia penal, usted, por ejemplo, googlea, para usar un término de Spanglish, arresto ilegal o arbitrario, Google, y usted va a ver que en Perú
Costa Rica, Colombia, le aparecen miles de decisiones definiendo lo que es el arresto arbitrario e hipótesis de arrestos arbitrarios, de abusos, y cómo las cortes constitucionales de esos países tienen jurisprudencia amplísima sobre eso. En el caso nuestro, las sentencias y decisiones a nivel del Tribunal Constitucional en esas materias son muy restringidas. Bien. Yo quiero pedirle el tema que nosotros queremos tratar con el doctor Olivares y con el profesor Hirohito Reyes. Es un tema que tiene que ver con el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional o de las últimas instancias, que son Suprema o Tribunal Constitucional. Y adicionalmente, como no tenemos el privilegio de tener un juez de la Suprema con un abogado en ejercicio, yo tengo dos temas que quisiera preguntarle para que nos oriente el doctor Hirohito Reyes. Doctor, nosotros hemos estado aquí afirmando algo y nos han corregido porque dicen que cometimos un error. Yo quiero plantearle el problema para que usted me diga, es un fallo, me diga, ¿usted está equivocado o no está equivocado? Mire, yo conocí en un juzgado de paz y fuimos amigos a un juez que estaba en el primer juzgado, de uno que está en la José Gabriel García, cerca del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Conocí a un juez en los años 60 que se llamaba Napoleón Esteves. Es el papá del presidente. Era el padre, o es el padre, no sé si está vivo, un juez de paz muy, muy formal, muy serio y muy raro en la época, porque estoy hablando del principio de los 12 años. Él fue el padre de Napoleón Esteves, el actual presidente del... Yo he dicho aquí que Napoleón Esteves fue primero juez de la Suprema, electo por el Consejo de la Magistratura. Y no sé si por este gobierno o por este presidente o por el pasado, cuando fue de la Suprema. ¿Usted recuerda si fue por el anterior o por este? El anterior gobierno. Era el 19. El presidente era era Danilo Medina. Danilo Medina, sí. Que lo nombraron juez de la Suprema. Y la Suprema tiene una condición que yo desconozco, que es que cuando hay un legislador que tiene jurisdicción privilegiada, el fiscal es un juez de la Suprema. ¿Es así? No. Si es un legislador que tiene jurisdicción privilegiada, el fiscal es un procurador general de la República adjunto, que se nombra. Entonces, el que sí va a servir, vamos a suponer, en caso de juez de la instrucción, es un juez de la Suprema. Y ese juez que fue Napoleón cuando era juez de la Suprema, estaba pidiendo una serie de legisladores para interrogarlos. ¿En qué condición un juez de la Suprema puede pedir legisladores para interrogar su... Regularmente quien interroga es el Ministerio Público, porque en el proceso, como está dividido, el Ministerio Público acusa y el juez juzga. Lo que pasa si está de juez de la instrucción, hay juez de la instrucción para lo que se llaman las peticiones que se puedan hacer en el curso del proceso, y después vamos a suponer si se va a fijar, primero, se va a pedir una medida de coerción, pues eso va a conocerse ante un juez de la instrucción que es designado por la Suprema Corte de Justicia para conocerlo. Entonces, en esa condición, vamos a suponer, el doctor Napoleón hizo las veces de juez de instrucción siendo juez de la Suprema. Que dicho sea de paso, era una persona que había sido abogado ayudante en la Suprema, tiene un conocimiento muy al detalle del funcionamiento de la institución. Y autor de varios, los mejores libros en materia de las leyes de 1978, la 834 y la 845, las mejores publicaciones y trabajos y análisis, lo mismo que las jurisdicciones... Pero la hace Napoleón. Lo escribió Napoleón Reyes. Porque su paso inesperado de juez de la Suprema, de un Consejo de la Magistratura, a juez presidente del Tribunal Constitucional,
pudo tener un efecto de tipo político, o fue coincidencia, o fue lo que está diciendo el doctor Olivares, su amplia preparación? Miren, perdón, yo quería decir esa parte. A pesar de su juventud, porque él es joven, me quitaste la palabra. Comparado con nosotros, sí, él es una persona de formación académica y formación jurisdiccional, porque como decía Hirohito, él fue abogado, letrado de la Suprema, del magistrado Rafael Papi Luciano Pichardo. Es decir, cuando era vicepresidente de la Suprema. Recuerda que el Luciano fue elegido en el 97 junto con Subero. Entonces, colega y joven profesional tenía toda esa experiencia, un académico consumado, es decir, porque nosotros pensábamos, doctor, que había sido un nombramiento con dirección política muy específica, y era, primero, estaba demandando que le enviaran un grupo de legisladores que no se lo enviaron nunca, y la respuesta fue mandarlo de presidente, lo sacaron por arriba, lo mandaron de presidente del comité, y entonces nosotros pensábamos que había ido al Tribunal Constitucional por dos razones. Una, porque había que sacarlo del juez de instrucción de la Suprema para esos casos, y dos, pensábamos que era para revisar una sentencia, que luego alguien me dice aquí que la sentencia esa de quién es dominicano ya es irrevisable, que eso es una ratificación de una sentencia que dieron cuando Hirohito era juez de la Suprema, que era la famosa 168. La 168. No, incluso Napoleón, a raíz que sale de la Suprema Corte de Justicia como abogado ayudante, ejerció intensamente, ejerció como abogado, incluso él fue abogado de varios. Él tuvo un tiempo fuera de la Suprema. Sí, después estuvo ejerciendo como abogado y tiene una oficina y ejerce todas las materias. Junto con el director de aduana y junto con Sigmund, el que tiene un nombre Sigmund de Freud. Un psiquiatra. Sigmund Freud, claro, sí, alumnos míos esos dos también de la Pucamaima. Ya él ejerció en ese lapso. Claro, ejerció, sí, de manera intensa y con mucha profundidad. Eso. Sí. Entonces ese fallo de esa ley, de esa decisión es irrevocable. ¿Cuál fallo? ¿La de quién es dominicano? ¿La 60 qué? La 168. Claro, y eso es irrevocable. Eso no lo puede revisar nadie, ni revocar tampoco. No. Bien, doctor, el cumplimiento de los fallos en última instancia que tiene el gobierno pendiente, el doctor consultor jurídico del Poder Ejecutivo en esa misma silla, el mes pasado nos dijo que es cierto que el gobierno debe de cumplir los fallos del Tribunal Constitucional, pero que habían algunos fallos que era muy difícil de cumplirlo. ¿Qué significa eso? Fíjense, lo que pasa es que con toda decisión judicial, acuérdense que lo que deciden son intereses. Entonces, como señalaba ahorita el profesor Félix Damián Olivares, querido amigo, el problema es que al no haber quizás una cultura de respeto, de cumplimiento de lo que se establece la ley, de lo que es el principio de legalidad que tiene que regir en muchas cosas, en muchas instituciones, incluso instituciones grandes como las instituciones militares, policiales, a veces se produce una desvinculación de alguien, se saca a alguien, no se respeta, y no solamente va para los militares, va para cualquier institución del Estado, no se respetan alguna cuestión que son indispensables. Entonces, ¿qué sucede también? Porque es que se da, vamos a suponer, usted tiene la Policía Nacional, el Ejército, se excluye a una persona que tiene un alto rango, después el Tribunal Constitucional ordena que lo reintegren. Fíjese que aquí tuvimos una experiencia importante con el general Ten, que había sido excluido y después vuelve a la institución y termina como jefe de la policía. Entonces, en algunos casos eso genera, porque ese es el conflicto todos los días que tienen los organismos militares, del reintegro de personas, entonces que quizás hubo problemas con la disciplina o algo por el estilo, cuando llegan, entonces algo que es indispensable en los militares, que ese sometimiento, esa disciplina, genera ese escarceo. Ese es un sector, y cuando hay bienes envueltos. Entonces ahí también es el asuntito de que a veces esos bienes
Fíjense, si algo ha sido difícil es a veces la preservación de bienes que son perecederos por parte de la administración pública. Muy bien. A veces coge un vehículo, condena, meten preso a un narcotraficante, el narcotraficante lo meten preso, lo están conociendo su caso hasta la última instancia, en eso coge una de la dirección de droga y coge el jeep y lo usa durante 3 o 4 años y cuando se lo devuelven, le devuelven una chatarra. Exactamente. O no le devuelven nada. ¿Y qué se hace si el tribunal dice hay que devolverle su vehículo como estaba? E incluso también hasta los bienes inmobiliarios experimentan un deterioro que pese que la propiedad inmobiliaria no pierde la plusvalía, pero se da esa situación. Pero mire, dinero en un banco y se lo cogen. No, yo quería decir, por ejemplo, hay casos, yo conozco un caso, de hecho es la decisión número 1 de las que están pendientes de ejecución. Sí. Dentro del... Y lo digo porque fue la primera que se envió cuando se creó, oiga, ¿qué país? Que hay que crear una unidad de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional. O sea, cuando se supone que la autoridad moral de la decisión de un Tribunal Constitucional que viene dada por el artículo 184 de la Constitución, de que se impone a todo el ordenamiento jurídico y a todos los poderes públicos, de manera definitiva, irrevocable, con la autoridad de la cosa definitiva y constitucionalmente definitiva e irrevocable, aquí en República Dominicana tuvimos que crear una unidad para tratar de ejecutarla. Bien. Entonces, por ejemplo, hay una decisión, y le voy a narrar brevemente, ahora que yo veo mucho al buen amigo Paliza y a otros funcionarios yendo a Luperón, quiero contar una historia. Félix María Echavarría, brevemente, era prácticamente dueño de todos los terrenos al este de la ciudad de Luperón, de la común de Blanco de Luperón. Y su papá también, antes que él, fue dueño de amplios terrenos ahí. La familia... Pero eso no es el caso de un abogado que por ahí por Estero Hondo también. No, es otro caso. Ese otro Estero Hondo y Punta Rusia es otra cosa. Eso es otra cosa. Estoy hablando de Luperón. Sí, entonces. Entonces, nada, en el año 84, Salvador Jorge Blanco le declaró de utilidad pública, no le pagó, le invadieron parte de las propiedades, pero que no eran propiedades de vocación agrícola, eran propiedades de vocación turística. Y no la pagó, eso hay que decir. No la pagó. Y el que no paga, ¿qué pasa? Que no vale la expropiación. Es nulo, la ley 344 establece cuál es el procedimiento de una expropiación. Entonces, ¿qué ocurre? Ese decreto fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Sí. Los invasores, que son más ricos que los propietarios originales de la tierra, porque esa es una familia larga y están empobrecidos, se han muerto porque no tienen dinero para la medicina. Los dueños reales. Y todavía hay políticos que quieren quedarse con esos terrenos como de lugar sin cumplir con 3 sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Y qué debe hacer el Estado? Desalojar a esos ricos y dárselo desalojar a quienes ocupan ilegalmente esos terrenos y entregarlas. Bien. Pero vamos más allá. Los pobres que han invadido y que están ahí, la familia ha estado en disposición de que en la parte que no es de vocación turística, que se le entregue una cosa. Pero, déjeme decirle, ese pleito yo lo inicié en el año de 1988. 10 años. 12 años más 24, 36 años. Bien. 36 años. Y todavía esa familia, la familia Echavarría no ha resuelto el caso. No ha tenido la satisfacción. Bien. Y los nietos... ¿Quién tiene que tomar la iniciativa desde el punto de vista del Estado? ¿Procuraduría o Suprema? El presidente de la República. Okay. Doctor, es quien tiene que tomar la decisión. Ya vi ahora hace un momentico, hablando usted, que no ha perdido su condición de juez, que es muy... tiene como la condición de hablar por sentencia, porque eso no se quita en un día. Déjeme decirle, mi alumno, Juan Hirohito Reyes, primero fue clérigo
fue seminarista, Sí. filósofo, Quiero. Y es una persona de ese temperamento. Sí, yo quiero pedirle lo siguiente. Mire, nosotros tenemos varios casos de personas que están a la espera de lo que acaba de decir el doctor. Varios casos de fallos del Tribunal Constitucional en que no se han devuelto lo que la sentencia dice. Yo le quiero hacer una pregunta. Cuando hay una persona que es juzgada por varias violaciones, cuando dicen el artículo 3, esas cosas que ustedes ponen, muchos artículos juntos que uno no sabe qué son, esa persona, una de esas personas fue acusada de un hecho penal, de haber cometido un acto, de un intento de ser autor intelectual de un intento de asesinato que no se hizo. Entonces, lo condenaron por eso y cumplió condena. Pero de los otros artículos, también estaba acusado de haber comprado cosas y no pagarlas. Sin embargo, se presentaron en los tribunales y en el Tribunal Constitucional los documentos que demuestran que él compró y pagó, pero no le devuelven las cosas que él compró. Eso pasa cuando hay dos, como estaba diciendo el doctor, cuando el Estado no tiene quien ejecute esa acción. Es el presidente, dice Peralta, ¿cómo es? El consultor jurídico. Antoliano. Que hay fuerzas que impiden. Me está diciendo, que un ex militar los reintegren. ¿Y qué cosa puede estar por encima de una sentencia y de un presidente que diga, no, mire, él está reintegrado? Y después lo pone en pensión, le pagan su cuarto y lo ponen. ¿Por qué no lo hacen? Claro. ¿Por qué a esas personas que tienen bienes, que tenían dinero en banco, que fueron condenados por otra cosa, verdadera o falsa, pero por otra cosa, esos bienes, esa sentencia, no la cumplen, doctor? Mire, el asunto es de la voluntad de quien le toca ejecutar esas decisiones, porque por eso es que las sociedades mayormente organizadas sobreviven sobre la base del cumplimiento de la ley. Las sentencias se dan en nombre de la República, por encima de esa denominación que es el reflejo concreto de la soberanía del Estado. No puede haber nada que se le haga obstáculo. Yo me acuerdo, no sé si usted hará memoria, que en los años 90 y 80, el doctor Balaguer designó a Manuel Ramón Ruiz Tejada en una comisión para revisar las sentencias que habían sido desacatadas. Sí. Los 3 juristas designados al efecto le dijeron al presidente de la República, nosotros no estamos en condiciones de revisar sentencias que adquirieron la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Le establecían ahí al presidente Balaguer que nadie está por encima de la ley y de lo que dispone la ley. Entonces, si se ordena la entrega de una cosa, cualquier subterfugio que se haga es sencillamente algo improcedente. Fíjense que el profesor Félix Damián trabajó en la elaboración. Se llama desacato, ¿eh? El desacato, trabajó en la elaboración. En un discurso de inauguración de los tribunales en enero, el presidente de la Suprema pidió a Balaguer que no siga desacatando una sentencia para poner en libertad a unos políticos que estaban presos. Claro. Yo no sé si usted lo recuerda, usted estaba muy chiquito. ¿Quién era Néstor Contín? ¿Estaba de presidente en ese momento? Ruiz Tejada. Ruiz Tejada. No, yo estaba muy chiquito. Yo sé, a don Manuel Está Ramón, bien. yo después que... Pero fíjense un dato, y yo recuerdo, yo trabajé como fiscal en la policía en el 93, y en esa época de la policía mandaban, mira, para que legalice la prisión de gente que tenían 2 meses presos y 3 meses. Digo, Hay que legalizar. eso a mí no me lo digan en la universidad, ¿me entiendes? Y era que, ¿y qué pasaba? Miren la tergiversación y la distorsión.
que la Constitución establecía el plazo de 48 horas. Yo me acuerdo de personas que después llegaron hasta la jefatura de la policía a decirme, pero Hirohito, nadie hace una investigación en 48 horas, pero es que no es la investigación que se va a hacer en 48 horas, era presentarlo ante la autoridad de la justicia. Bien. Y el Código Procesal Penal a partir de 2004, y le voy a hacer una anécdota, que el profesor Félix Damián trabajó en su redacción, conjuntamente con Ramón Núñez, ¿cuál es el otro? Que ahora no me acuerdo, Félix. Que, fíjese, para que usted vea cómo se impone la aplicación de justicia. Bien. Allá en la provincia sencillamente habían dos jueces, uno que era conservador y otro que era liberal. Entonces, cuando las personas tardaban 48 horas en someterla, le llevaban un habeas corpus al magistrado Darío Gómez Herrera, muy liberal. Decía, no, fuera de las 48 horas, para afuera, para la calle. Y había otro que era conservador. Entonces, yo recuerdo que el magistrado conservador, también muy bueno, le dice, mira, ya yo me pronuncié, así que cuidado, ¿me entiende? Para que usted vea cómo fue que se impuso eso en las 48 horas. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos un momentito.